Shalom, mis amados y queridos hermanos. Les saludo y doy la bienvenida con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo pasaron la semana? Me imagino que pasaron muy bien, siempre bajo la protección y la guía de nuestro Dios. Nuestro maravilloso Dios nos convocó hoy para estar juntos en este culto de adoración para nuestro maravilloso Dios. Por tanto, vamos a adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad conforme su palabra, como realmente Él se merece. Así también, a través del culto, tengamos una comunión excelente con Él. Bueno, antes de iniciar el culto, quiero anunciar algunas cosas. En primer lugar, el nivel de la infección de coronavirus 19 sigue alto. Es muy preocupante. Por eso le pido a la congregación que sigamos orando para que el Señor pueda solucionar cuanto antes. Pero también tenemos que cuidarnos humanamente posible. Vamos a seguir cumpliendo bien con todos los recaudos para la prevención. Y si no es muy urgente, le pido por favor que evitemos los encuentros directos. Seguimos cuidando a nuestros adultos mayores en casa, que ellos necesitan más que nunca de nosotros. Vamos a cuidar, vamos a tener sus atenciones. Y en la sede de la iglesia continuamos la abstención de los encuentros presenciales, a excepción de las reuniones a fines de administración y para la preparación de los cultos. Y los otros encuentros haremos a través de internet y de otra forma, de vía virtual. Y entonces los cultos seguimos a través de medio virtual, como siempre hacemos los domingos a las 10 de la mañana de los niños, 11 horas culto mayor de los en coreano y a las 3 de la tarde en español. Los miércoles 19 horas en ambos idiomas. El lunes al viernes desde las 6:30 en ambos idiomas también, cultos matutinos. Y los cultos de célula continuarán también a través de Zoom, a través de WhatsApp y también los estudios bíblicos de la misma forma. Los horarios están en el semanario, que pueden ustedes ver los turnos, y si por ahí quieren cambiar horario, avisen antes para que podamos reorganizar. Continuamos con la campaña de saludarnos y bendecirnos entre los hermanos y ver también si algunos están pasando por necesidades. Entonces por favor avísenos para organizar la ayuda. Bueno, comenzamos el culto de hoy. El culto de hoy, domingo 9 de agosto, con una oración. Vamos a orar. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi corazón. Escucha, oh Dios de Jacob. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Amén. Sublime Dios, nuestro Padre del infinito amor y gracia. Estamos aquí en esta hora muy especial, tus hijos, por el mérito y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para entregarte este culto de adoración con todo nuestro corazón. Seas tú, Dios mío, nuestro absoluto soberano y Señor de este culto, y guíanos para que sea totalmente conforme a tu voluntad, y para nosotros sea una hora de sanación, paz, solución y de las grandes bendiciones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Confesemos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar a nuestro maravilloso Dios. Vamos a entregar nuestra adoración en el canto. Vamos a alabar. Dios lo envió, se llama Cristo, vino a amar y a perdonar, su vida dio para salvarnos. La tumba vacía prueba es que Él vive ya, porque Él vive, espero el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro, vale la pena el vivir por mi Jesús. Entonces yo tendré confianza, pues el Señor es siempre fiel. Él cambiará mi llanto en gozo, pues su promesa sigue en pie. Él volverá, porque Él vive, espero el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro, vale la pena el vivir por mi Jesús. Yo sé que un día el río cruzaré
Amén, aleluya, gloria a Dios, qué maravilla, siempre es bueno alabar a nuestro Dios. Bueno, ahora vamos a orar juntos, estará orando en representación de todos nosotros, el presbítero Chang Kyung-sun 장로님, presbítero Daniel, él estará orando en representación de todos nosotros. Vamos a orar. Padre eterno, Creador del universo, mi Dios y Salvador, tu gracia es más que suficiente. El darnos fe en tu Hijo Jesús como Señor y Salvador nos acerca a ti y vemos tu amor, tu bondad y tu misericordia. El redimirnos con la sangre de tu Hijo Jesucristo como prometiste en tu palabra nos llena de tu amor. Gracias, mi Dios, tu misericordia es para siempre. Hoy nos reunimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo para rendir nuestro corazón delante de ti y reconocer que eres nuestro Dios. Ayúdanos a conducirnos según tu buena voluntad. Ayúdanos a orar porque todavía no sabemos. Ayúdanos a escuchar tu voz porque muchas veces no entendemos. Ayúdanos a abrir nuestro corazón para adorarte porque tenemos endurecidos los corazones. Por eso, primero te queremos pedir perdón por nuestra poca fe. Si tú puedes alimentar a 5.000 hombres con solo 5 panes y 2 pescados, si tú diste vista a los ciegos y abriste oído a los sordos, como dice en la palabra, nosotros tenemos el deber de pedir en Cristo, compartir, tener misericordia e interceder por otras personas, y así gozaríamos de un montón de milagros. Danos fuerza y la guía del Espíritu Santo para crecer en fe. Danos hoy tu palabra a través del pastor Pek Ching-guk para guiarnos a hacer tu iglesia y a hacer tu obra. Bendice a este siervo tuyo, el pastor, para que dé muchos frutos y su gozo sea pleno. Cuida y bendice a cada familia de esta congregación porque somos tus hijos. Y haz que esta iglesia sea canal de bendición a otras familias alrededor nuestro. Derrota, mi Dios, rápidamente esta pandemia que nos tiene angustiados y ayúdanos a encontrar la salida de todas estas pruebas para provecho de nuestro crecimiento espiritual. Te pido, Señor, por las personas enfermas de esta iglesia, que los sanes con tu poder, y los que están en otras dificultades, les muestres el camino y al hermano que pueda ayudar. Bendice esta ciudad y a este país para que reine la justicia, la paz y la misericordia que viene de ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Daniel. La oración en el nombre de Jesús realmente será cumplida, estoy seguro de eso. Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de Dios. Hoy nos toca leer Marcos capítulo 10, desde el versículo 23 al versículo 31. Marcos 10, 23 al 31. Vamos a leer juntos. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decir: «Hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros los hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijo o tierra por causa de mí y del evangelio,
que nos reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijo y tierra con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Amén. Desde la semana pasada estamos viendo el encuentro que tuvo entre el rico joven y nuestro Señor Jesús. El joven rico, admirado, excelente, vino a buscar a Jesús y buscó la manera de conseguir la vida eterna, pero la enseñanza de Jesús no le gustó y entonces tristemente él dejó a Jesús y se fue por su camino. Esa es la historia que la semana pasada hemos visto y que a través del contenido escuchamos la enseñanza de nuestro Dios a través de la iluminación del Espíritu Santo. Ahí en aquel encuentro de Jesús con el joven rico, vemos con mucha atención, nos llama la atención cuando el joven le llama a Jesús de una manera muy especial. Marcos capítulo 10, versículo 17, dice el joven a Jesús, Maestro bueno, Maestro bueno. Bueno, para nuestra época llamar a alguien Maestro bueno no es como para llamar atención, pero para la época sí lo era. Porque en idioma de aquella época, didáskale ágape, que significa maestro bueno, ágape, es un adjetivo que solamente usaba a las cosas sagradas, como por ejemplo a Dios, a la Escritura y a la ley. Jesús aún no había hablado a la multitud, al público, que él era Cristo. Solamente le había enseñado a los discípulos. Es decir, que la gente no sabía que Jesús era Mesías. Por tanto, Jesús, entendiendo de la cultura y la costumbre de la época, él le dice a este joven rico en el versículo 18, Marcos 10, 18, la parte final, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Por qué me llamas con el adjetivo ágates, que usa solamente para Dios? ¿Por qué me usas así? Con esto nosotros podemos darnos cuenta que este joven que vino a buscar a Jesús sí tenía una admiración por Jesús. Que él sabía que Jesús era alguien diferente. Por eso no tuvo problema de utilizar el adjetivo ágatos a Jesucristo. Pero nosotros vimos también que su ánimo, su verdadera intención del fondo, que sí admiraba a Jesús, pero lo que realmente para él el mejor bueno, el mejor ágape, era su riqueza y su posición. Su supremo ágape, su supremo bueno, era la riqueza y el honor. Por eso no pudo seguir a Cristo. Pero en este joven nosotros vemos algunos puntos positivos que es muy bueno que señalemos. Siendo aún joven, y ya era rico, y estaba en un cargo alto e importante, y además era un buen cumplidor de la ley. Qué difícil para toda la época. Y como perfeccionista de la vida, cuando escuchó que Jesús estaba pasando por ahí, se fue corriendo hacia él y se arrodilló delante de él y le llamó a él Maestro bueno, refiriéndose a un personaje sagrado, y preguntó cómo podía conseguir la salvación. Se nota que él era muy sabio, él era muy diligente, sobre todo era humilde. Tenía muchas cualidades buenas. ¿Cuáles son los puntos negativos de él? Punto negativo de él es lo que nosotros no debemos de aprender, ¿verdad? Se entiende. Como la mayoría de los judíos de la época,
y también mucha gente de hoy en día, creía que la vida eterna se conseguía a través de hacer algo bueno. Por eso en Marcos 10:17 le pregunta a Jesús, la parte final, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es decir, ¿qué tengo que hacer para conseguir vida eterna o la salvación? Entonces, Jesús, teniendo en cuenta la creencia de este joven, entonces le hace llegar su enseñanza. Bueno, está bien. Cumpliste todas las leyes. Hiciste muy bien. Y ahora está preguntándome qué hacer más. Pero yo te digo que no es hacer más, sino que simplemente todo lo que tenés, vende todo, entregale a los pobres y me seguís a mí. Este joven tuvo la virtud de reconocer a Jesús y pudo decirle a Jesús, Maestro bueno, se arrodilló delante de él, buscó la vida eterna, pero su punto más débil, su punto negativo, lo más grave de él, que no obedeció la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque amó más a su riqueza y los reconocimientos de la gente que a seguir a Jesús. Por eso en el Marcos capítulo 19:22 explica, pero él, afligido por esta palabra, se fue muy triste, porque tenía muchas posesiones. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Para este joven era bueno tener vida eterna, pero no hasta renunciar su riqueza y su fama. Él no podía. Lastimosamente por eso se fue triste. Optó por la gloria del mundo, no por Jesús. Entonces se fue este joven y se quedó Jesús con sus discípulos. Jesús se estaba dirigiendo a Jerusalén para su ministerio de la cruz. Entonces en el Marcos capítulo 10 versículo 23 dice así: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Qué es lo que estaba enseñando Jesús a los discípulos? ¿Cuál es la verdad que estaba anunciando Jesús? Para los que tienen riqueza, es decir, para los ricos les será muy difícil entrar al reino de Dios. Y mira la reacción de los discípulos. Marcos capítulo 10 versículo 24, la parte de adelante dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. Les sorprendió a los discípulos. Aquí demuestra la verdadera razón de los discípulos de seguir a Jesús. Jesús ve los corazones de los discípulos. Y le dice en el versículo 4, la parte posterior y hasta el versículo 25. Pero Jesús respondiendo volvió a decirle, hijitos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Jesús le llama a los discípulos hijos. Jesús inició diciendo que un rico entrar en el reino de Dios es difícil. Y como ellos se sorprendieron, ahí se demostró realmente la intención de los discípulos, por qué le seguía a Jesús. Entonces Jesús le dice en una forma con más fuerza para que entiendan, y le dice, hijos. Aquí se nota la sofocante frustración de Jesús. Y después le dice que un camello entre por el ojo de la aguja es más fácil que un rico entre en el reino de Dios. La pregunta, ¿el camello puede entrar por el ojo de una aguja? Eso es imposible. Y que un rico entre al reino es más difícil que el imposible. ¿Qué significa eso? Que es imposible. Quiero comentar algo
porque hay algunas versiones, algunas explicaciones de los sábelo todo de la Biblia, de la historia. Comentan que el ojo de la águila no se refiere realmente a la aguja que nosotros conocemos, sino que en esa época llamaban a las rocas que estaban en el desierto, que erosionado, tenía agujero, son rocas grandes que tienen agujero, a eso ellos llamaban ojo de la aguja. O también le llamaban a la puerta del castillo, el portoncito del castillo. La puerta grande del castillo se cierra, llega una hora se cierra y una hora se abre. Cuando se cierra, cuando la gente tiene que entrar o salir, se usaba un portoncito abajo, que era una puerta más pequeña. Es decir, que un camello con la joroba grande no puede pasar por el agujero de la roca o por el portoncito de la puerta del castillo. Y cuando sí el camello es más pequeño, o cuando la joroba es más chica, cuando es más fino y cuando es más pequeño, se puede pasar. Y eso es lo que quiso decir Jesús. Aquí hay una intención. Atención, que hay una intención. Y también hay una versión que dice que el camello, que está traducido en nuestra Biblia camello, originariamente Marcos había escrito como gamta, en arameo, gamta. Y los escribas que son copiadores, compiladores de las copias, porque materiales que usaban para la escritura no duraban mucho y que tenía que pasar en copia y en copia, ellos entendieron como gamna, gamta por gamna. Gamta significa hilo grueso, o piola, hilo grueso. Y gamna es camello. Entonces, al traducir en griego, pusieron camelón. Por eso tenemos nuestra Biblia como camello, tiene que pasar por ojo de la aguja. En realidad, lo que dijo Jesús, que un hilo grueso, pasar por el ojo de la aguja, es difícil. Cuando el hilo se afina, sí se puede pasar. Es decir, que cuando uno se afina, cuando el camello se achique, cuando el hilo se ha afinado, entonces puede pasar por ojo de la aguja. Aquí hay una intención de enseñar de que uno sí puede entrar a través de su propio esfuerzo, las obras de achicamiento, comportarse mejor, cumplir con todas las leyes, así como el joven rico entendía. De ninguna manera Jesucristo estaba diciendo de que por afinamiento uno puede entrar al reino de Dios. Es decir, que un rico dejar toda su riqueza podía entrar en el reino. No quiso decir así. Entonces los discípulos se asombraron por eso. En el Marcos capítulo 10, versículo 26 está escrita de esta manera. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque los discípulos entendieron que camello no puede pasar por el ojo de la aguja. Entonces nadie puede entrar al reino de Dios. Por eso preguntaron, ¿quién pues podrá ser salvo? Los discípulos seguían asombrados. Entonces aquí Jesús lo que quiso decir que un rico no puede ser salvo, no puede entrar en el reino de Dios. Que hay que renunciar toda la riqueza o todas las posesiones que uno tiene para seguir a Jesús, así como Jesús le había pedido al joven rico. Y de esa manera entendieron los discípulos y por eso se quedaron sorprendidos. Mis queridos hermanos, la pregunta, si Jesús hoy te pidiera que deje todas tus posesiones, que regale todo lo que tienes y para seguir a Cristo, ¿qué harías? Es difícil la pregunta, ¿no? Muy difícil. Entonces, Pedro aparece delante del Señor, le dice en el versículo 28, Marcos 10, 28, dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Señor, viste, como decís
como te estás hablando, nosotros hemos dejado todo para seguirte a ti. Pero en realidad, los discípulos dejaron todo. Sí, dejaron, pero aquí ellos no renunciaron. Ellos dejaron sus bienes en su casa, dejaron su familia en su casa y siguieron a Jesucristo, pero no es dejar absolutamente como para desposeer todo, sino que dejó, así como realmente la palabra suena, literalmente. Dejó un momento, se dedicó un momento de su vida a sacrificio, a seguir a Cristo. Aquí había un cálculo, había un plan de los discípulos. ¿Cuál es el plan? El plan es sacrificar un poco y esperar que Jesús sea el rey. Y cuando Él sea rey, ellos podrán ocupar alto cargo y con alto cargo volver a recuperar o volver a ser, o sea, es decir, ser un rico, tener mucho dinero. Seguir a Cristo, sacrificar lo que tenía aquel momento, es finalmente para ser más rico y para ser más exitoso, mis queridos hermanos. Entonces Jesús, la respuesta, en el versículo 29, respondió Jesús, dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijo o tierra. ¿Pero para qué? Por causa de mí y del evangelio. Este asunto de salvación y del reino de Dios no se trata de tener mucho o tener poco, ser rico o ser pobre. Se trata de amar más a Jesús y a su evangelio, su iglesia y su ministerio. Jesús le está diciendo, pues bien, dejaste todo, está bien, pero dejaste ¿por qué? Tenés que dejar por Jesús, por su evangelio, por el ministerio, por su cuerpo. En otra palabra, tenés que amar sobre todas las cosas a Jesucristo. En la Biblia nos muestra muchos ricos y muchos pobres que sirvieron al reino de Dios. De la misma manera, en el Antiguo Testamento vemos ejemplo de Abraham. Abraham era tan rico que tenía su propio ejército para pelear contra naciones. Isaac, literalmente, la palabra de Dios dice que le engrandeció a él, se hizo muy rico. Era rico, reconocido por la palabra de Dios. David, el rey David, dejó suficiente riqueza para Salomón. Y en la época de Salomón fue la época más rica de Israel. En el Nuevo Testamento aparecen personajes como José de Arimatea. Aparece Nicodemos, que eran gente muy ricas. Y la madre de Marcos, quien ofreció su casa para que Jesús y los discípulos cuando venía por Jerusalén, para poder quedarse ahí. Inclusive ahí se hizo la última cena. Y ahí fue donde recibieron la venida del Espíritu Santo. Ahí se inició la iglesia Jerusalén. Y los pobres, como por ejemplo mayoría de los profetas. Los discípulos de Jesús eran mayoría pobre también. Tanto ricos como pobres hubo en el servicio del reino de Dios. Y hay y habrá siempre. Es decir, que no se trata de rico ni pobre ni rico, sino se trata de amar y apreciar a Jesús y su evangelio sobre todas las cosas. Servir o poner a disposición de Jesús y su evangelio la riqueza, poder, salud, hasta la familia, sabiendo que todas las cosas que existen son por la gracia y bendiciones de Dios. Por eso Jesús en Lucas capítulo versículo 12-15 dice así. Lucas capítulo 12 versículo 15. Y le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús señala que el problema es siempre, el problema de toda la historia es la avaricia, la avaricia del hombre.
Y también se utiliza la palabra de concupiscencia, la ambición más allá de los límites. No reconoce a Dios como dueño, como propietario de todas las cosas. Dios es el real dueño y nosotros somos su mayordomo. Tenemos la posesión de las cosas, pero el dueño es Dios. La avaricia es cuando nosotros pensamos que yo soy el dueño, yo merezco porque yo me he esforzado, he sudado, entonces esto es lo mío. Nadie me puede sacar. Yo amo más que cualquier otra cosa. En vez de ser maestro bueno, mi riqueza bueno. Su supremo Dios es la riqueza, las cosas que hay. Y la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 advierte entre todas las avaricias, entre la concupiscencia, lo que tenemos que cuidar. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Advierte entre las avaricias el amor al dinero. Es la raíz de todos los males. Las codicias que lleva hacia el extravío de la fe. Así como rico joven que vino a buscar a Jesús. Fue admirable todo, punto positivo. Pero finalmente su amor al dinero, la codicia, le llevó al extravío de la fe. ¿Cuál es el ídolo más grande de hoy en día? ¿Cuál es el Dios de hoy? Es amor al dinero. Dinero manda todo, dinero es todo. Todo el mundo busca dinero, 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 dinero. Por supuesto que dinero es muy bueno. Dinero nos trae mucha comodidad, muchos placeres, sí. Pero el problema es la avaricia, el problema es el amor al dinero más que a Jesús, más que su evangelio, más que su ministerio. Mis queridos hermanos, quiero hacer una pregunta. ¿Podés dejar ese amor al dinero? ¿Podés rechazar la tentación de las avaricias? Tal vez podrá decir, sí puedo, sí puedo. Entonces estás respondiendo de la misma manera que Pedro, que le dijo a Jesús, hemos dejado todo, Señor, por ti. Hemos seguido a ti. Habrá gente siempre que van a manifestar, que van a asegurar que dejó la avaricia por amor a Jesús. Pero esto no es cierto. En el fondo de nosotros, la manera escondida, oculto, amamos más siempre al dinero. Así como los discípulos aparentemente amaban más a Jesús, pero en el fondo a través de Jesús quería llegar a esa posición alta para conseguir más dinero. Es decir, que ellos eran más avaros que cualquier otro. El mensaje de hoy no es, mis queridos hermanos, vamos a hacer nuestro esfuerzo para dejar nuestra avaricia, nuestra concupiscencia. No es eso. Porque para nosotros es imposible, así como el camello entrar por ojo de la aguja. Achiquemos nuestro cuerpo, hagamos más pequeño, hagamos más fino. No es el mensaje. El mensaje es otro. Jesucristo finalmente da una enseñanza muy importante. Marcos capítulo 10, versículo 27. Marcos 10, 27. Este versículo vamos a leer todo junto. Vamos a leer a la voz de tres. Junto, despacito, junto vamos a leer. 1, 2, 3. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén y aleluya. Nosotros tratamos de achicarnos, tratamos de entrar por ese agujero de la aguja
por ese ojo de la aguja, que es imposible, pero tratamos, achicamos, cortamos, dedicamos, oramos, pateamos, gritamos, pero es imposible para nosotros. Pero Dios, en su infinita misericordia y amor, nos permitió con su poder para que podamos pasar. Hay poder de Dios que nos pone a nuestra disposición para que nosotros podamos tener acceso al reino de Dios. Por eso Filipenses 4, capítulo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solamente con el poder de Dios, con su gracia y bendiciones, se puede dejar el amor de dinero, la avaricia. Todo eso podemos dejar y podemos acceder al reino de Dios. Pedro había confesado esa confesión tan famosa que había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué dijo Jesús sobre esa confesión? Dijo que no fue por él, sino fue por el poder de Dios. Dios te hizo confesar así y le felicitó a Pedro. Pero cuando quiso hacer algo por su propio pensamiento y su poder: Señor, tú no irás a la cruz, yo impediré, yo voy a poner ahí adelante. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús le dijo: no es por afinar o achicar el camello, no es por nuestro esfuerzo, es solamente por el poder de Dios. Dios permitió a nosotros este poder de Dios a través del mérito, del sacrificio y la gracia de Jesucristo en la cruz. El reino de Dios y la vida eterna se nos ofreció a nosotros, así de fácil. La cosa imposible hizo posible. Es milagro, es misterio, es amor de Dios, mis queridos hermanos. Nosotros estaremos disfrutando de esta vida eterna y del reino de Dios completa, perfecta, cuando Jesús venga de nuevo. Pero mientras tanto, en esta vida, Jesús dijo: no digas que el reino de Dios está aquí ni allá, porque el reino de Dios está entre vosotros. ¿Cómo entre nosotros? Claro, si el poder de Dios está entre nosotros. El poder de Dios está entre nosotros, hermanos. Crean. El poder de Dios está entre nosotros. ¿Por qué? Porque donde estamos nosotros con Jesucristo, con su poder, se afirma la soberanía de Dios. Alabamos y le reconocemos como nuestro Rey de los Reyes. Está su Espíritu. Aquí es expulsado el poder del mal. El diablo se corre de nosotros. El reino donde los pecados son perdonados, las heridas son sanadas, la salvación y la vida eterna se llenan, donde reina la paz y el regocijo de Jesús, que este mundo no conoce ni puede saber, donde hay una real felicidad. Ese ya está entre nosotros, mis queridos hermanos. En este momento, este poder está entre nosotros, sin pedir a cambio nada, ningún mérito, ninguna obra. No pide afinamiento del camello, sino solamente la fe. Solamente la fe. Me acuerdo de la alabanza: solo el poder de Dios puede cambiar mi fe. Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar mi fe. Nueva criatura soy, nueva soy. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias por tu enseñanza. Nosotros no podríamos nunca, Señor. Pero sin embargo, Jesús,
diste tu sangre, tu vida, tu sacrificio, para que nuestro acceso al reino de Dios sea solamente por el poder de Dios. Señor, ponemos nuestra fe hoy, en este momento. Abrimos nuestro corazón humildemente, Señor, para que tu presencia, tu soberanía, tu reino de Dios sea presente en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque hiciste que todo sea por tu gracia, no por nuestro mérito, Señor. Muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Con la gracia que hemos recibido, vamos a alabar con una alabanza a nuestro Dios y también vamos a ofrendar. Vamos a cantar y vamos a ofrendar.
Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a hacer una oración de agradecimiento y luego la oración bendición apostólica, y así el culto de hoy vamos a dar término. Vamos a orar entonces en primer lugar para agradecer por la ofrenda. Vamos a orar. Amado Jesús, muchas gracias por darnos tu palabra de sabiduría sagrada y a la vez la vibración y el temblor del Espíritu Santo. Gracias por tu regalo y por tu apertura al reino de Dios. Gracias por tu poder. Señor, estamos entregando la ofrenda. Te entregamos con amor, humildad y gratitud, la cual elegimos lo mejor entre los frutos que tú nos diste. Bendice a la entrega, bendice a los corazones, bendice a las manos en abundancia para que no falte, Señor. Y las ofrendas entregadas sean utilizadas para tu iglesia, para tu reino, para tu ministerio, a fin de que sea glorificado tu nombre, mi Dios. Padre, Señor, estamos pasando por una época difícil. Hay hermanos en dificultades. Hay oraciones angustiosas. Te rogamos que respondas como siempre, con el poder de abrir la puerta de tu reino, que haya sanación, que haya solución y que haya más bendiciones que hace falta, Señor. Confiando firmemente en tu fiel amor y bondad, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que para todo lo que estamos inclinando, con la gratitud de haber recibido el poder del Señor que nos hace superar las concupiscencias, las avaricias, y una firme decisión de amar al Señor sobre todas las cosas. La infinita gracia de nuestro Señor Jesús, el amor eterno y perfecto de nuestro Padre Dios, y la presencia y la comunión plena del Espíritu Santo sean desde ahora por siglos de los siglos. Amén.